Bueno, las 6:09 de la mañana. Juan Carlos Mato, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Fernández Reyes, mi compañera Moray Moyola, y a ti, oyente de 97.7, gracias por una mañanita más. Tener a bien sintonizar este programa, bendiciones. Bueno, listos para comentar la noticia. Yo creo que la noticia, para mí, la que más me impactó en el día de ayer es la manifestación, o sea, las declaraciones del jefe de salud con relación a lo que el CDC indica con relación al uso de la mascarilla entre la gente que ya está vacunada. Y me quedé como que medio, como dice él, como medio bruto. Yo me quedé medio, o sea... Todos los protocolos que se siguen, todos, están basados en el CDC, en la guía del CDC de Atlanta. Ajá. Las recomendaciones del CDC, porque es el ente de absoluta autoridad en los Estados Unidos de América para establecer las guías de enfermedades que son de contagio. Todos citamos y la clase médica cita consistentemente al CDC. Eso es así. El CDC acaba de decir, todo el que está vacunado puede compartir sin el uso de la mascarilla. Y Carlos Mellado, el secretario de Salud, dice, yo no estoy de acuerdo. O sea que el CDC es bueno para unas cosas, pero para otras no. Entonces, ¿cómo tú lo comprendes? Entonces nos critican a nosotros cuando emitimos algún tipo de opinión y resaltamos las contradicciones de las propias agencias, pero ahora mismo hay una contradicción entre las nuevas guías del CDC que van liberalizando y creando un sentido de paz y de seguridad para los que se han vacunado. Pero el de salud aquí dice, no, eso no está bien. No te quites la mascarilla. Qué absurdo, mano. O sea, o el CDC son los expertos que dictan la pauta o no lo son. Sí, ellos son la ley. Carlos Mellado es más grande ahora que el CDC. Exactamente, sí. La opinión del Departamento de Salud de Puerto Rico está por encima del CDC en este momento. Y por lo tanto no se quite la mascarilla porque el hombre cree que eso no es, lo que el CDC está diciendo no está correcto. No está bien. Wow. Qué extraño, ¿no? No, yo pensé que yo lo había escuchado todo, y cuando estamos hablando de un tema delicado de salud y estamos hablando de la gente, de las personas en que el pueblo confía, deposita la confianza, y que nos repiten a la saciedad que es las guías del CDC, porque entonces alguien a nivel local dice, mira, no le hagan caso a las guías, mi recomendación es que las sigas utilizando aunque estés vacunado. Ajá. O sea, volvemos a la línea que hemos insistido. De alguna manera hay gente interesada en que el miedo continúe y que el sentido de protección del Estado esté ahí. Sí. No puedo verlo de otra manera porque es absurdo. O sea, no lo está diciendo nadie más que no sea la autoridad máxima en enfermedades de contagio, el CDC de Atlanta. No lo entiendo, mano, de verdad, no lo entiendo. O sea, que en un año nos cambiaron el discurso. En un año te dijeron, esta es la norma a seguir. Durante todo un año te lo repitieron. Por esta agencia experta. Por esta agencia experta, pero de repente ya ellos dejaron de ser expertos. Así en otras es. palabras. Sí, en la práctica sí. Bueno, él dice que eso se puede mirar al final del verano cuando ya hayamos logrado la inmunidad rebaño, al final de este verano. Yo creo que el comentario de él va en la línea de decir que todos los puertorriqueños son unos irresponsables y que si él hace eco del CDC, la gente va a empezar a dejar de usar la mascarilla desde ahora y se va a formar un algarete. Los puertorriqueños pensamos lo mejor de nosotros cuando nos conviene y es apto propio decirlo, y los puertorriqueños pensamos lo peor de nosotros cuando nos conviene. Tanto una cosa como la otra. A mí me parece que lo que está en la mente de él para haber establecido esa postura es que no confía que el puertorriqueño que se ha cuidado durante todo este año, en su enorme mayoría, y que nunca han tenido a los hospitales al colapso, al borde del colapso, ahora lo van a hacer, un año después lo van a hacer porque el CDC establece esas nuevas guías. Y yo creo que es insultarnos a nosotros mismos. Pero yo creo que es un insulto para nosotros mismos. Y yendo un poquito más allá, no sé si mi mente está demasiado nublada, pero el CDC no sabrá que
desde el principio de que esto era lo que iba a pasar y que probablemente la tendencia de una buena cantidad de ciudades sea esto que está pasando aquí. O sea, no, está bien, ellos dicen eso, pero no se las quiten por seguridad. Bueno. O sea, no será algo que, esto no será algo que ellos sabían que iba a pasar así, porque ya el miedo se infundó, o sea, ya está ahí. Hay demasiado miedo todavía. Sí. Es más, cuando se logre el 70% de la inmunidad rebaño, ¿creen ustedes que una buena cantidad de la gente se va a quitar la mascarilla? Eso les iba a decir, yo creo que hay mucha gente que se va a quedar con la mascarilla. Sí, yo que no se va a tengo quedar. duda. Sí, claro. Los orientales utilizan mascarillas antes de la pandemia, muchos de ellos, tú los ves en los viajes y demás. Yo creo que mucha gente, ya yo sé de gente que ha dicho que con o sin pandemia van a seguir con mascarilla. Ya lo convirtieron en un estilo de vida. Y una pregunta que tengo, no sé si el detalle se dijo, o sea, entre gente que está debidamente vacunada, te puedes retirar la mascarilla según el CDC. ¿Esto en lugares privados o en lugares públicos también? O sea, si yo voy al parque y estamos todos en la familia compartiendo y estamos vacunados. Yo creo que la referencia era, por lo que leí ayer en la parte de prensa, en lugares donde estamos más cerca los que están vacunados, no casa, donde está todo el mundo. En todo caso sería... En la casa, en el restaurante, donde estén compartiendo personas cercanas que ya tienen la vacuna. Pero esto presenta otra situación. ¿Cómo tú distingues el que está vacunado y el que no está vacunado? Por eso es en lugares cerrados, porque esa información se comparte. Entre conocidos, obviamente. Yo te pregunto a ti si estás vacunado o no. Yo le preguntaría a Moraima. O sea, si nosotros tres estamos vacunados, de acuerdo a la premisa, pues podemos compartir sin mascarilla cuando estemos comiendo juntos, cuando estemos compartiendo en algún lugar. Sí, pero el restaurante no sabe si tú estás vacunado o no. Sí, pero yo creo que eso no abrieron la puerta a eso. El hecho de que tú estés vacunado no te permite hacerlo en un lugar público. Ajá, ok. O sea que tendría que ser en todo caso en las casas. Bueno, en las casas ya lo tenemos. Lo tenemos. No, y en los ahí no hay lugares diferencia. públicos. En la casa siempre lo hemos tenido. O sea, los que convivimos en el mismo núcleo familiar no usamos mascarilla. Por eso, pero entonces eso es medio transparente porque ¿quién fuera de la casa se va a quitar la mascarilla en un lugar público o privado si no hay la certeza de quién es el que realmente está vacunado? Bueno, pero cambia, Fernán, porque supongamos que estamos en el cuartel de la policía, somos 15 compañeros y los 15 estamos vacunados. Okay. En ese cuartel todos estamos sin mascarilla. De acuerdo a las nuevas guías del CDC, todos estamos vacunados, ya no necesitamos la mascarilla. ¿Me sigues? Sí, o sea, sí. Estamos en el lugar de trabajo, pero aquí todo el mundo, aquí hay gente que utiliza mascarilla, ¿verdad? Yo creo que prácticamente todos. Pero en el supermercado, todo el mundo está vacunado, de acuerdo al CDC. In-house, en la facilidad de Nueva Vida, nadie usa mascarilla porque todo el mundo está vacunado. Esa es la nueva guía. Todos los que están vacunados dejan de usar mascarilla. No, exacto, pero no aplica en lugares como los restaurantes, los supermercados. No va a aplicar ahí por el momento porque entra gente que tú no sabes si está o no está. Ajá. Pero es un avance enorme. En Forjando un Nuevo Comienzo, todo el mundo está vacunado. Allí tú llegas de repente y está todo el mundo sin mascarilla porque todo el mundo está vacunado. ¿Me sigue? O sea, él hizo es eso. Un punto de avance extraordinario. Pero digo, uno de los miedos que tenía era que tú, que estás vacunado, pudieras pegarle a alguien que no está vacunado el virus. O sea, porque tú estás inmune, pero puedes estar portándolo y pegárselo al que está frente a ti. Bueno, claro, tiene que levantar algún argumento para decir déjate la apuesta. Sí. Es demasiado confuso esta cosa. Wow. Para mí es un punto de avance enorme, va hacia la confianza, va hacia que regresemos a la normalidad. El CDC es el mero del tema y que tengamos a nuestro secretario de salud diciendo no, eso no es así, mi recomendación es esta. Es una contradicción porque el gobierno local cita consistentemente. ¿Todo el tiempo? ¿Durante todo este tiempo? Al CDC. ¿Por qué ahora lo contradices? Es más, lo presentaban hasta como un cuco. Claro. Al principio era un cuco, ¿no? No, para las iglesias
el desafiar, o sea, ningún pastor pretendió desafiarlo. Claro, pero es que... Para las iglesias que pretendiesen haberlo desafiado, el pastor se convertía en la persona más necia del planeta. Sí. Porque lo estaba diciendo el CDC, el ente experto en el tema. Y ahora el ente experto en el tema dice, si estás vacunado, no es necesario que utilices la mascarilla con personas que están vacunadas. Y el secretario de aquí dice que no. Pero o sea, donde quiero llegar a lo siguiente, eventualmente no irán a pedir una certificación de vacunación para que te puedas quitar la mascarilla en lugares públicos y privados. Es decir, para ir al restaurante. Cosa es posible. O sea, no será ¿Un carnet o algo? No, exacto, no será este el inicio de una, a lo mejor me puse muy conspiranoico, ¿no? Pero no será este el inicio de esa fase en la que, pero mira, en efecto, o sea, todos los que hay tanta gente vacunada que ya no podemos negarle la posibilidad de que se quiten su mascarilla, presente su carnet de vacunación para que entre libremente a los lugares. Ya se publicó aquí que hay una empresa que está poniendo un programa piloto a través de una aplicación precisamente para eso. Aquí, en Puerto Rico, ¿no? Correcto, sí. Sí. Somos el lugar de un programa piloto precisamente para eso. Sí, verdad. O sea que sí, esa es la dirección. En esa dirección es que vamos. Sí, ok. Qué terrible. No sé. Yo creo que si vamos en la línea de ir hacia la normalidad, sentirnos con más confianza, pues entonces, ¿cuál es el uso de la vacuna para que todo siga igual? Pierde total sentido todo. Sí. No adelantamos nada. No adelantamos absolutamente nada. Sí. Sigamos como estamos y con la vacuna. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. No guarda paralelo con absolutamente nada. El gobernador este jueves va a anunciar una nueva orden ejecutiva. Sí, este jueves. Y como que se adelantó que las aglomeraciones obviamente pues no se van a permitir. Continúa lo mismo. Exactamente. Ajá. Pero como que no hay mucho cambio. O sea, el gobernador está esperando que la vacunación se adelante, que se siga adelantando la cantidad de gente vacunada para poder seguir abriendo la ventana. O sea, que el comercio queda igual. Básicamente eso es lo que se adelanta, porque va a hablar el jueves. Estoy buscando la información de 2 ancianos que murieron luego de ponerse la vacuna. La prensa lo señaló. No sé si tú tienes la información, Fernán, el reportaje. No. Vamos a buscarlo por aquí. Yo traté de, no sé si fue en Metro que lo vi. Fue que yo lo escuché. Yo lo vi publicado en la prensa. Y fue en el día de ayer, de hecho, y estoy tratando de conseguirlo para poder leerlo textualmente de cómo la prensa lo señaló, porque, ¿verdad? Dentro de las circunstancias en las que estamos, cuando este tipo de información se publica, pues me parece que es importante que la podamos compartir con el público, con la gente. En este momento no me está saliendo acá. Sí, es que... Pero me llamó la atención que en el caso de uno de ellos, en el caso, aquí la conseguí, la noticia. Iris Cardona, coordinadora del programa de vacunación contra el COVID-19 y consultora clínica, confirmó que se investiga 2 defunciones de personas con enfermedades crónicas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 y murieron en días posteriores. No hay determinación en ninguno de estos eventos que se pueda decir que es producto o que está directamente asociada a la vacuna. El reporte final se está investigando y llegará del CDC, Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades. Óyeme. Y de la FDA. Ay, padre, perdóname. A preguntas del vocero, Cardona informó que se trata de 2 hombres que tenían 77 y 79 años. No te esperaba esa. No, porque es que el CDC es bueno por una cosa, por otras no. Uno tenía 77, otro tenía 79 años, con condiciones preexistentes crónicas, entre ellas diabetes tipo 2, polimialgia, hipertensión y con marcapaso. El hombre de 79 años tenía inmunosupresión. ¿Y por qué le dieron la vacuna? Y también diabetes. Se supone que una persona, ¿verdad?, inmunocomprometida no se le administre la vacuna. Ajá. Es lo que sí, se supone que sí. O sea, que no se le aplique porque tienes el sistema inmunológico comprometido. No va a poder combatir, ¿verdad?, los efectos de la vacuna. Uno de ellos entendemos que ya estaba enfermo porque se vacuna y en 24 horas fallece. Wow.
pero tenía pruebas positivas y cuadro clínico, placas y CT compatibles con el COVID-19 y no había presentado el síntoma, sostuvo Cardona. ¿Ok? Con el segundo paciente, según se informó, no había un diagnóstico final sobre el COVID-19, no lo había. Murió, se sintió mal y murió. Llegó al hospital y murió. Ambos se están investigando. Hay que dejar que el proceso de investigación fluya. ¿Ok? Fíjate qué interesante que a la hora de alguien morir con un cuadro positivo de COVID, se le atribuye a COVID. Pero a la hora de alguien que recibió la vacuna y muere, no se puede decir que fue la vacuna. Fue una condición preexistente. Ajá, ¿Me sigue? Ajá, sí, claro, juegan claro. con la cosa. Claro. Exacto. Sí, la acomodan. Sí, porque te narra todo lo que tenía. Exacto. Sí. Entonces, ¿por qué cuando alguien muere, rápido se dice que es COVID, y cuando alguien que recibió la vacuna y muere, hay que ver si murió de las enfermedades preexistentes que tenía? Sí, te hacen toda la lista. El discurso es totalmente contradictorio en ambas direcciones diferentes, pero es así. Por eso lo quería leer. Wow. Para que usted esté viendo la línea de cómo se miran con el cristal que se miran las cosas cuando un caso es de una manera y el otro es de otra. O sea, hay que defender el otro proceso. Hay que exculpar a la vacuna de que causó la muerte. A toda costa. Pero todo el que muere, hay que dar la impresión de que fue por COVID. Eso es lo que hemos tenido durante un año. Bueno, de hecho, estamos a día 9. La semana que viene vamos a cumplir un año desde el lockdown. Sí. Qué rápido pasó todo este tiempo. Un año. Solo que un año. Que pareciera ser, no, en 2 o 3 meses vamos a estar fuera, pero no. Ya llevamos un año y lo triste es que si seguimos así va para largo, ¿verdad? ¿Qué pasó finalmente con las clases? ¿Tienen alguna idea? Sí, comienzan el Mañana, martes. mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. Mañana 10. Mañana 10. Hay Porque algunos lugares que empiezan el martes. ¿Qué fue que lo cambiaron? No, presumo que es de acuerdo, tú vayas entregando las certificaciones. Entraste en los grupos de que comienzan mañana, porque mañana no todo el mundo logró la certificación. Exacto. Sí, los certificados mañana comienzan. Exacto. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver cómo les va mañana con el asunto. ¿Saben que se murió Cepillín? Sí, bendito, murió Cepillín. Ricardo González Cepillín. Muchos crecimos con Cepillín. Así mismo, Me acuerdo de Cepillín. Sí. Eso fue un éxito, pero extraordinario. Cepillín es ante al éxito que tuvo Roberto Gómez Bolaños con sus personajes aquí. No, pero paralelo, un poquito después fue paralelo, sí, más o menos a la misma vez. Mientras el Chavo del Ocho daba el palo, nace Cepillín. O sea que México estaba dictando la pauta ahí. Definitivamente. Bien Sí, fuerte. Era la época del Chavo del Ocho, La Pandilla, Cepillín. Y en las Menudo. novelas, ¿verdad? También Las en ese novelas, tiempo. Claro, aquí se producían unas novelas, wow, extraordinarias. Pero allá también. Producción, y allá, claro. películas. Pero que dábamos la liga, o sea, la producción Sí, de novela puertorriqueña era importante y se veía en el mundo entero. De hecho, también falleció el cantante argentino Ricardo Rey. Sí, hace unos días. Hace más o menos una semana, yo creo. No sé cuánta gente lo pueda conocer acá de nuestra línea, Ajá. pero cantaba espectacular, Extraordinario. con unas canciones cristianas espectaculares. Ricardo Rey era un cantante romántico en su tierra, Argentina. Se convierte al Señor y comienza a cantarle al Señor y llega a Puerto Rico y tuvo mucho éxito en esa final de los 70, principios de los 80. Sí. De hecho, fue por Ricardo Rey fue que comienzan a decirle a Ricardo Rey, Richie Rey, para diferenciar uno del otro. Porque como se conocía a Richie era Ricardo Rey. No sabía. Sí, entonces cuando llega de Argentina, ambos le cantan al Señor, se encuentran en las mismas tarimas y empiezan a hacer la distinción. Desde ese entonces los discos de Richie y Bobby dicen Richie Rey y Bobby Cruz, no Ricardo Rey y Bobby Cruz, para diferenciarlo de Ricardo Rey, el cantante argentino. Wow. De hecho, cuando mueren estos días... Ese detalle tampoco lo sabía. Sí, muchos de los fanáticos hardcore de Richie y Bobby en estos días pensaron que Richie había muerto porque muchos de los fans de Richie y Bobby, de los, tú sabes, de los de antes, Sí. lo conocen más como Ricardo Rey que como Richie Rey. Y entonces cuando se anunció por ahí, murió Ricardo Rey, muchos pensaron que era Richie. Era Wow. Richie. Interesante, gran cantante, Ricardo Rey, argentino. Yes.
Más o menos lo pusimos al día. Más o menos. Así que todo el mundo pendiente. En breve venimos con un tema bien interesante para que participes con nosotros esta mañanita. Me tienes ese tema pensando, el asunto de... ¿Cómo es que se le dice a eso? ¿Cómo se llama el nombre? El honjok, ¿eh? El onjok. Onjok. Digo, si lo pronunciamos en inglés, que la H es J. Exacto. Pues sonaría como honjok, pero si lo decimos en español, entonces sería onjok. Honjok. La gente que está aprendiendo a vivir Sola. sola, ¿verdad?